rasgos las características principales tanto de los textos literarios como de los textos no literarios. Como decía entonces, hoy finalizamos los textos literarios con el texto dramático. Para eso, nuestro objetivo de la clase será el siguiente: identificar las características principales de los textos dramáticos mediante la lectura del fragmento de un guión. ¿Qué vamos a hacer entonces? En primer lugar, nuestra etapa de desarrollo de contenido. Vamos a recordar ciertas características principales de los textos dramáticos y luego vamos a hacer una pequeña actividad con una breve obra. Tiene como una página y media, y con esa vamos a hacer la actividad de encontrar todo el contenido que primero veamos de forma teórica. Les voy a dejar el objetivo entonces un minutito. Sé que algunos están con su cuaderno escribiendo para que puedan terminar de copiar. Les comento mientras, estuve grabando una cápsula con todo lo que fue el contenido de la clase anterior, porque como estuvo bastante cortada la clase, hice una cápsula, ¿cierto? Pasando nuevamente el PowerPoint que vimos, para que después igual puedan acceder a eso y puedan tener la grabación más completa, porque se cortaba cada rato la semana pasada. En caso de que hoy día vuelva a pasar lo mismo, ya estuve probando desde mi teléfono y puedo hacer la clase desde mi teléfono sin problema. Pero esperemos que no se apague. Bien, si estamos listos con el objetivo entonces, pasamos a nuestra pregunta de todos los inicios de la clase. Vamos a ver, ¿cierto?, lo que vimos la clase pasada. Partimos con la primera pregunta. ¿Qué es un texto lírico? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿qué es un texto lírico o qué recuerdan de los textos líricos? ¿Cualquier característica que recuerden sobre los textos líricos o la poesía? ¿Se acuerdan de alguna característica? ¿Alguna parte de la estructura, de los elementos principales? Bien, vimos, ¿cierto?, que los textos líricos o la poesía son textos donde un poeta explaya o expresa sus emociones, sentimientos o pensamientos mediante el uso del hablante lírico. Dijimos, ¿cierto?, que un mismo poeta puede escribir 10 poemas, entonces estaríamos leyendo a 10 hablantes líricos distintos. La voz que se usa en un poema, ¿cierto?, es el hablante lírico. El hablante lírico es quien expresa ese sentimiento, esa emoción o ese pensamiento. También vimos, ¿cierto?, las partes principales o elementos principales. Recordamos el objeto lírico, que es el elemento de inspiración. Recordamos también el motivo lírico, que es el tema del que trata el poema. El hablante lírico, ¿cierto?, que ya lo acabo de mencionar. Y también vimos los elementos musicales y las figuras retóricas o figuras literarias. ¿Recuerdan algún ejemplo de las figuras literarias que vimos? Me parece que vimos 5 en la clase anterior. ¿Recuerdan alguna? ¿No? ¿Alguna figura literaria de las que vimos en la clase anterior, el lunes anterior? Bien, ¿me están escuchando bien, cierto? No hay problema si no recuerdan en este momento, pero me importa que me estén escuchando. Narrativos, líricos y dramáticos, ¿o no? Ya, bien, cierto, ya vimos el narrativo, la clase anterior el lírico y hoy nos toca el dramático. Estábamos recordando, ¿cierto?, qué fue lo que vimos sobre el texto lírico. Ya mencionamos su definición y sus características. Y le hice la pregunta de si se acuerdan de alguna figura retórica o figura literaria de las que vimos. Me parece que vimos 5 figuras literarias. ¿Recuerdan alguna de esas que vimos? La comparación, por ejemplo, ¿recuerdan de qué trataba la figura de comparación?
o la onomatopeya. ¿Se acuerdan de la onomatopeya? Ya, bien, no se preocupen si están ahí un poquito todavía perdidos. Después van a tener cierto el tiempo para estudiar y repasar todo este contenido. Bien, avancemos entonces con lo que nos compete la clase de hoy. En primer lugar, vamos a definir qué son los textos dramáticos. ¿Cómo los vamos a definir? Como textos pertenecientes, ¿cierto?, al género literario que se centran en la representación de una historia o de un guión en frente de un público. Entonces, ¿qué es un texto dramático? Es un texto que es escrito para ser luego representado ante un público. ¿Ya? Ese es el fin de un texto dramático, ser escrito para poder ser representado o leído ante un público. Voy a dejar ahí un minutito el contenido para quien esté escribiendo. Les pregunto mientras, ¿alguno de ustedes tiene el gusto por ir al teatro o ha tenido la oportunidad o la experiencia de ir al teatro? O quizás no ha ido, pero le llama la atención. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie ha tenido la experiencia de ir a ver una obra de teatro? Aunque haya sido hace años, quizás. No, profe. ¿No? Ya, no se preocupen. Es igual en parte lo que quería como, porque en realidad es un poco se habla de género como personas, algunos que tienen seguro, o de repente han tenido alguna experiencia con el teatro. ¿Y usted? La verdad es que a los ratos de teatro ya hay la oportunidad de para los dos horas de teatro. Antes de eso no he ido nunca, igual fue toda una experiencia. Recomendable 100%. Es mucho más cercano que ver una película o ver una serie. Se logra una Creo sensación que se toma más la canción, ¿no? de generar algo más cercano a la oportunidad. Están estos días de la cultura, que están más baratos. Igual es una linda experiencia el visitar un teatro, ver una obra de teatro. Bien, avancemos entonces. Vamos a destacar las siguientes características sobre los textos dramáticos. En primer lugar, vamos a decir que quienes los escriben reciben el nombre de dramaturgo. ¿Se acuerdan en los textos narrativos cómo se llamaba esa voz que no era el autor, dijimos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la voz en la narración? Ya me fui como 2 semanas más atrás con el contenido. Dijimos, ¿cierto?, que la voz de la narración tenía el nombre de narrador y la voz de la poesía tiene el nombre de hablante lírico. En este caso, quien escribe en las obras dramáticas recibe el nombre de dramaturgo. Además, vamos a destacar que presentan un conflicto que se resuelve mediante el diálogo de los personajes. Acá igual es importante hacer esa distinción, ¿cierto?, con los textos narrativos, donde la obra se desarrollaba mediante las acciones de los personajes. Es decir, los personajes hacían algo para que el conflicto se resolviera. En este caso, el elemento principal es el diálogo entre los personajes, más que la acción en sí, más que lo que realizan. Y también vamos a decir en tercer lugar que cuando nos referimos a los textos dramáticos, hablamos tanto del texto dramático como obra escrita, como con la obra teatral, que es la representación de ese texto escrito. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos una obra de teatro, igual vamos a decir que es un texto dramático. Bien, de lo que llevamos hasta ahora, ¿queda alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Necesitan que repase algún punto? ¿O está todo claro?
Bien, si no hay duda entonces, seguimos avanzando. Ya vimos, ¿cierto?, la definición de los textos dramáticos y también vimos las características de los textos dramáticos. Ahora vamos a ver los elementos que posee un texto dramático. En primer lugar, vamos a hablar de los personajes. Estos se clasifican en personajes principales y secundarios y son aquellos que le dan vida a los textos. Estos pueden estar representando tanto personas como animales. En segundo lugar, tenemos los diálogos, que es la conversación que interpretan los personajes. Eso es lo que primeramente, cierto, está escrito y que luego los personajes lo interpretan. Y en tercer lugar, tenemos las acotaciones, que son las indicaciones que se encuentran dentro del texto escrito y con las cuales el autor indica a los actores qué es lo que deben hacer o cómo deben comportarse o interactuar en ciertas escenas. Esto es cierto lo que dice entre paréntesis, como se ponía triste o se levanta rápidamente, ¿ya? Todas esas acotaciones que al final nosotros no las vemos, pero el personaje las realiza. Todas esas son las acotaciones. Me parece que alguien tiene el micrófono abierto. Parece que sí. Bien, voy a dejar un minutito entonces el contenido para quien esté copiando. Y continuamos. Bien, avanzamos. Si alguien está escribiendo y le falta tiempo, me dice, por favor. Yo avanzo porque como nadie me consulta ninguna duda, nada, asumo que están todos listos. Pero un poquito, profe, que Sí. estoy copiando. Ya, no se preocupen. Por eso les digo, avísenme más cuando estén escribiendo y necesitan tiempo. Cuando tengan duda, igual, si les dije algo y no me entendieron nada de lo que dije, pregúntenme nuevamente. Ya, ahora sí, avanzamos. Sí, profe, tenemos. Avancemos entonces. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo se divide un texto dramático. Los textos dramáticos se dividen en tres grandes partes. El primero de ellos es el acto. El acto corresponde a cada una de las partes en la que se divide toda la obra. Es decir, una obra puede tener 2 actos, 3 actos, 4 actos, antes de que se cuente la obra completa. Y también, por supuesto, hay obras de un solo acto, donde en una escena se puede contar toda la obra. En segundo lugar, ¿cierto? Tenemos la escena. La escena son los distintos periodos de acción dramática. ¿Cómo distinguir una escena de otra? Estas se distinguen por las entradas o salidas de los personajes. Por ejemplo, hay dos personajes hablando, eso es una escena. En el momento que entra un tercer personaje, ya comenzó una escena nueva, ¿cierto? Después un personaje se va, ahí continúa otra escena. La escena siempre está marcada por la aparición o la salida de algún personaje. Y también tenemos los cuadros que se relacionan con la ambientación física y la escenografía donde se desarrolla la obra de teatro. Esto se refiere a los cambios escenográficos, los cambios de colores, los cambios en la decoración de las distintas escenas o actos. Voy a dejar también ahí un minutito. ¿Se entienden las diferencias entre las tres? Entre el acto, la escena y el cuadro. Un minutito más para los que estén copiando. Avancemos entonces, si alguien necesita más tiempo.
me dice. Algunos ejemplos entonces de textos dramáticos son los siguientes. Primero, decir que todos los textos dramáticos se dividen en 3 grandes categorías o géneros de los que tratan. Estos son la tragedia, la comedia y el drama. En primer lugar, la tragedia son las obras en las que un héroe se enfrenta a un destino fatal. Es decir, hay una persona que tiene características sobrehumanas, ¿cierto? Características de héroe, pero que a pesar de eso siempre se va a enfrentar a un destino fatal. En este caso, el personaje o el héroe nunca va a triunfar porque enfrenta una fuerza que es superior a él o una fuerza sobrenatural. Es decir, siempre va a tener un final trágico, va a tener un final triste, debido a que siempre la fuerza a la que se opone es superior a él. Y en este caso, ¿cierto? Ahí tenemos la portada, no se alcanza a ver muy bien, pero es la portada de Edipo Rey. ¿Alguien conoce la historia de Edipo Rey? ¿La ha escuchado por ahí? ¿O le suena de algo? No, profe. ¿Nada? ¿De Edipo Rey? Ya, Edipo Rey es como la tragedia más famosa, por así decirlo, porque es como de las primeras tragedias en sí. Surgió en Grecia y trata sobre un hombre que un oráculo le dice que está destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Eso es lo que le dice el oráculo. Entonces él hace todo lo posible para evitar esto, se va a otra ciudad y hace toda su vida, pero finalmente llega a una ciudad donde sin saberlo se cumple su profecía. Por ejemplo, conoce a su padre y a su madre sin saber que son sus padres y pasa todo lo que el oráculo le decía. Termina asesinando a su padre y termina con su madre. Y Edipo Rey, al darse cuenta de eso, dice la historia que se arranca los ojos porque no es capaz de ver lo que hizo con su vida. Y dicen que así caminó años y años, sin los ojos. Esa es como la historia de Edipo Rey. Como que él hizo todo para evitar esa profecía, pero terminó cayendo igual porque había una fuerza superior a él, que en este caso era el destino, que lo enfrentó de todas formas a lo que le tenía que acontecer. ¿Ya? Ese es un poco el tema de las tragedias. Alguien está destinado a algo fatal, algo negativo, y lucha por evitarlo, pero nunca va a poder porque hay una fuerza superior a eso. Bien, por otra parte, totalmente distinta, tenemos la comedia, que son obras cuyo elemento central, ¿cierto?, es lo cómico, es lo gracioso. A diferencia de la tragedia, que posee personajes más bien héroes o con características sobrehumanas, en la comedia los personajes son comunes y corrientes y presentan un conflicto que es probable en la vida real. Es decir, tratan sobre algo que le podría pasar a cualquiera de nosotros, a las personas, ¿cierto?, que son común y corriente. Toman este tema central, este tema común y corriente, y lo representan mediante una obra cómica. En este caso pusimos el ejemplo de Lisístrata, que igual como pasa con Edipo Rey, es una de las comedias más famosas por ser una de las primeras también. Y en tercer lugar, tenemos los textos dramáticos que tratan sobre el drama. ¿Cómo distinguimos una obra de drama? Son obras que presentan situaciones realistas y personajes complejos. Estos se enfrentan tanto conflictos externos como internos. Es decir, lo que al personaje le pasa por dentro también es un conflicto dentro de la obra. Aparte, ¿cierto?, de los conflictos que pueda estar enfrentando él. Además, decir que siempre el drama mantiene un enfoque serio y reflexivo. Nunca se va, ¿cierto?, por lo cómico como la comedia, ni tampoco se centra en que todo sea trágico como en la tragedia, sino que trata temas para dar una mirada seria y reflexiva, buscando, ¿cierto?, que en el público se produzca eso, ese ruido sobre el tema que está tratando y generar cierta conciencia sobre algún tema. Antes de pasar a la actividad, ¿quedó duda con alguna parte del contenido? ¿O está todo claro lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Todo claro ahí? Un dedito arriba por lo menos, un mensaje para saber que me están escuchando. Todo bien, profe, todo bien. Ya, ninguna duda entonces. Bien, ¿qué actividad vamos a realizar hoy día entonces? Dice, lea atentamente el fragmento que se presenta a continuación, correspondiente a la obra cómica Cerebros en Reparación.
Luego responde las preguntas que se plantean. Para esto voy a dejar de compartir un segundo para colocar el texto. ¿Logran ver bien el texto? Voy a ampliarlo un poquito. Ya, se ve bien la actividad, ¿cierto? Ya. Miren, la idea de esta clase era tener al menos 3 personas que pudieran tener su micrófono abierto para, entre comillas, hacer un poco esta obra. No sé si podemos contar con 3 personas que tengan el tiempo, son unos 3-5 minutos. ¿Existirán 3 personas que puedan y quieran, obviamente, hacer la lectura? Que si no se va a volver un poco aburrido, que es una obra de teatro. ¿Alguna persona que pueda leer? Profe, Luis, te escucho. mire, a mí se me complica por lo menos interactuar porque voy conduciendo, entonces voy escuchando la clase nomás. Ya, perfecto, se entiende, Luis, no se preocupe. No se preocupen tampoco si no es para obligarlos ni para exigírselo ya. Sería lo ideal que al menos 3 personas que estén cierto en las condiciones que puedan hacerlo para leer la obra. Si no, yo también la puedo leer y no hay problema. Lo importante es que podamos desarrollar la actividad. Bien, si nadie puede entonces, la voy a leer yo. Luego vamos a trabajar las preguntas. Esta obra se titula entonces Cerebros en reparación. Tenemos a 3 personajes. El primero de ellos, cierto, Tito, de 45 años, que trabaja en transporte, se caracteriza por ser olvidadizo, distraído y porque siempre anda con alguna excusa. En segundo lugar, tenemos a Luz, de 33 años, que es madre, estudiosa y obsesiva con las tareas. Y en tercer lugar, tenemos a Don Omar, de 60 años, que está jubilado y volvió a estudiar por orgullo. Él es sabio y sarcástico. Esta obra tiene una sola escena que ocurre en una sala de estudio improvisada en una sede de educación nocturna. Hay sillas, plásticas, una pizarra y una pava para el té. El tiempo es durante la tarde-noche antes de comenzar una prueba. Luz está sentada, repasando con apuntes por todos lados. Don Omar toma mate tranquilo. Tito llega apurado, con una carpeta arrugada y sin lápiz. Tito, respirando fuerte. Estoy, llegué, ¿ya empezó la prueba? Luz, la prueba es en 15 minutos, Tito, pero estudia, por el amor de Dios. ¿Trajiste el resumen? Tito saca una servilleta con garabatos. Aquí está, más o menos, lo hice en la micro. Don Omar sorbiendo mate. En la micro y en servilleta, el futuro del país está en buenas manos. Tito, ríanse nomás, Don Omar, la creatividad también es inteligencia. Luz frunciendo el ceño. Esto no es una competencia de creatividad, es una prueba de historia. ¿Te sabes al menos la fecha del golpe de Estado? Sí, 1985. Don Omar, se le cae el mate. 1985, eso fue el Festival de Viña con Chayanne, compadre, lo tuyo ya es histórico. Ríen todos y Tito se sienta con resignación. Tito, mire, yo trato, pero entre el trabajo, los niños y mi señora, que ahora quiere que aprenda a cocinar, mi cerebro ya no da. Luz, ¿y tú crees que el mío sí? Yo anoche me dormí con el cuaderno en la cara y soñé que O'Higgins me retaba por no subrayar bien. Don Omar, y con un tono sabio. ¿Saben qué pasa? A nuestra edad, estudiar no es para sacarse un 7, es para no dejarnos vencer por el olvido, por el tiempo, por esa vocecita que dice, ya no podís. Tito, con un tono dramático. Esa voz vive en mi velador
me dice cada mañana, no estudies, Tito, hazte un pancito con palta mejor. Luz, antes de que se rían. Ya basta de chistes, repasemos por favor. ¿Qué hizo Diego Portales? Tito, fundó una botillería. Silencio. Luego Don Omar y Luz lo miran fijo. Pausa larga. Todos estallan de la risa. Don Omar, vamos, cerebros en reparación. Si no es por las notas, que sea por el orgullo. A estudiar antes de que nos llamen. Se ponen todos de pie. Tito toma aire, como si fuera una batalla. Tito, aprobemos por el honor y por el pan con palta de la victoria. Salen junto del escenario y finaliza la escena. ¿Lograron escucharme bien? ¿Se vio también bien el texto? Sí, profesor. Ya, la primera pregunta que quiero hacerles antes de revisar las que están en pantalla. ¿De qué trataba la obra dramática? ¿Cómo la resumirían? ¿De qué trataba? Pueden escribirme un mensaje. Voy a activar el micrófono los que puedan. ¿De qué trataba la obra dramática que acabamos de leer? ¿O qué estaba pasando en lo que acabamos de leer? Yo no, ¿Nadie? no entendí muy bien, profe. ¿De qué trataba el texto que acabamos de leer? ¿O qué estaba pasando en el texto que acabamos de leer? Ya, un esfuerzo por cumplir los estudios, bien. ¿Cuántos personajes teníamos en la obra? 3. Ya, 3 personajes, ¿cierto? ¿Y por qué situación estaban pasando estos personajes? Todas eran diferentes situaciones. Ya, bien, todos estaban enfrentando de forma diferente la situación, ¿cierto? Pero ellos tenían que ir a hacer algo al lugar donde estaban. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo ahí? Bien, estaban para dar una prueba, ¿cierto? Una prueba de historia, dice ahí. Ya, bien. Eso entonces ya tenemos el resumen de lo que estaba pasando. Tenemos a 3 personajes que siendo muy distintos emocionalmente, ¿cierto? Se están apoyando para dar una prueba o para estudiar para una prueba. De los 3 tipos de texto dramático que vimos, ¿en cuál creen que se encasilla mejor el que leímos? ¿Creen que es una tragedia? ¿Es más bien un drama? ¿O más bien una comedia? Drama. ¿Algo dramático ya? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien cree que puede ser una tragedia o una comedia? Ya, nos quedamos con eso por mientras. Pasemos entonces a las preguntas. La primera pregunta dice entonces, ¿quiénes son los personajes y qué los caracteriza? Ya hicimos, ¿cierto?, en conjunto un pequeño resumen de esto. La idea es que ahora ustedes puedan desarrollar una respuesta un poquito más elaborada. Los que tengan, ¿cierto?, la posibilidad de hacerlo. Entiendo que algunos solo pueden estarme escuchando en este momento. ¿Por qué les doy este tiempo? Como les he dicho anteriormente, porque cuando tengan que hacer la prueba o sus exámenes, si se enfrentan a preguntas de desarrollo, la idea es que puedan responder, ¿cierto?, con una respuesta un poco más completa. Por eso yo les doy este tiempo para que en lo posible desarrollen su respuesta y luego me la compartan para que podamos ir revisando, comparando y complementando entre todos. Primera pregunta entonces, ¿quiénes son los personajes y qué los caracteriza? 2 minutos para que armen su respuesta. Si necesitan que vuelva a la obra, la puedo mostrar, o sea, subir a la pantalla, ¿cierto? Para volver a ver la obra. 2 minutos, pueden desarrollar su respuesta acá en los mensajes, después la envían.
Un minutito más. Juan Carlos, Paula, si pueden colocar su respuesta a la pregunta 1. Es que ahí me estaban respondiendo por chat. Si pudieran compartirla para revisarlas. Revisemos entonces. ¿Se recordaron de los 3 personajes, de los nombres? ¿Quiénes eran los personajes? Ya dijimos, ¿cierto?, que teníamos 3 personajes. ¿Se acuerdan de sus nombres? Ya, bien, ahí está. Tenemos a Tito, tenemos a Luz y tenemos a Omar. ¿Qué característica podemos destacar de cada uno? Se nos dice, ¿cierto?, al inicio cómo son, pero a la hora después también nos deja ver reflejadas esas características que se le entrega. ¿Qué podríamos decir de Tito, por ejemplo? ¿O qué características se le entregaban a Tito en la obra que leímos? Ya, bien, olvidadizo, ahí tenemos una. Distraído, muy bien. Ya, bien, cierto, se nos decía principalmente que era olvidadizo y distraído. Ya, súper bien. De Luz, ¿qué se nos decía? Ya, bien, cierto, Luz era estudiosa y era más aplicada, cierto, que Tito. Súper bien. Le agradezco su participación. Sí se puede hacer un poquito más dinámica la clase. Y de Don Omar, ¿qué características se le daban a Don Omar? Ya, bien, era un hombre sabio, ¿cierto? Y también sarcástico. Ya, súper bien. Con eso entonces estaría perfecto su respuesta si esta fuera una pregunta de prueba. Supieron, ¿cierto?, identificar a los 3 personajes y las características de cada uno. ¿Cómo tendría que ser entonces una respuesta completa? Los personajes de la obra son Tito, Luz y Don Omar. Una característica de Tito es, por ejemplo, olvidadizo. Una característica de Luz es que es estudiosa. Y de Don Omar, que es sabio y sarcástico. ¿Ya? Que ustedes coloquen así su respuesta. Va a ser una respuesta que va a tener todos los puntos en una pregunta de desarrollo. Bien, pasamos a la segunda pregunta entonces. ¿Cuál es el conflicto principal de la escena? ¿O cuál es el conflicto que están atravesando los personajes? Ya, lo mismo, 2 minutitos. Y le agradecería mucho, ¿cierto?, si pueden seguir compartiendo sus respuestas como lo están haciendo ahí por el chat. Voy a sacar la pregunta un segundito, la vuelvo a colocar enseguida. De nuevo las preguntas. Ya pasaron los 2 minutitos entonces, revisamos. Responder a la segunda pregunta. ¿Cuál es el conflicto principal de la escena? Ya, bien, ¿cierto? Tenemos el problema de que si Tito no estaría preparado para la prueba. Ya. ¿Están de acuerdo con que ese es el conflicto principal? ¿O creen que esto es todavía más amplio?
tenemos cierto uno de los conflictos y el otro día hizo y no siquiera se había preparado para la prueba. Pero hay un conflicto un poquito más grande, que lo están atravesando los tres personajes. La preparación para la prueba. Ya, bien, Alejandro, ¿cierto? Sí. Ya. Bien, cierto, ese es el conflicto por el cual están pasando los tres personajes, que tienen que lanzarse a estudiar para una prueba. Y dentro de esto, ¿cierto? Está además el conflicto en particular con Tito, de que es un poco difícil, que no se haya preparado muy bien. Dice incluso cierto que llegó con los apuntes en una servilleta arrugada y que lo hizo en la mic. ¿Ya? Ese es un conflicto un poco más particular, más de Tito. Pero el conflicto general o más grande, o el principal de lo que leímos, es que tienen que dar cierto a esa prueba de historia. ¿Cómo tendría que decir su respuesta escrita entonces? El conflicto principal de la escena es el examen que deben rendir los tres personajes. Por eso estaría completa su respuesta de desarrollo. Tercera pregunta entonces. ¿Dónde y cuándo ocurre la acción? ¿O ocurre el relato? Lo mismo 2 minutos para esto. Si necesitan que vuelva al texto, me dicen. Necesitan leer, volver a leer alguna parte. No hay problema. Bien, si están listos para la respuesta a la pregunta 3, ¿qué respondieron? ¿Dónde, cuándo ocurre la acción o la obra? Era una pregunta más bien de localizar, ¿cierto? Aparecía al inicio del texto esa información. ¿Se recordaron, la retuvieron por esa parte? ¿De dónde se encontraban los personajes? ¿Qué hora era? ¿Se acuerdan? Aparecía también en el reloj. Bien, la sala de estudio nocturna, ¿cierto? Nacional queda cierto también del horario aproximado de la tarde-noche. Súper bien. Cuarta pregunta entonces. ¿Qué emociones predominan en la obra? ¿O qué emoción o sensación le generó ir cantando la obra en horario la leía? Esa es la pregunta. ¿Qué emociones predominan? ¿Qué emoción o sensación logró generarle la lectura de la obra? Yo creo que las personas que se hacían edad por no saber cómo resolver el problema que tenían. Bien, ahí tenemos una posible respuesta, ¿cierto? Podría ser una emoción, la ansiedad a la prueba de nada, amiga. Vayan ahí su respuesta. Un minuto más y la revisamos. Dificultad. Miedo también. Ya, bien. Ahora con eso tu respuesta, Alejandro, si quieres puedes escribirla aquí mismo en el chat para que vayas igual practicando ese detalle, ¿cierto? De hacer las respuestas completas. Por eso les doy estos minutitos para que me respondan. No les pido cierto la respuesta al tiro por lo mismo, para que puedan armar una respuesta un poquito más completa. Eso es lo que me está diciendo Alejandro. Trata de complementarla, por ejemplo, qué parte del texto te sirve para anotar esa emoción, pero va súper bien.
minutito más y revisamos la cuarta pregunta. Revisemos entonces. ¿Qué contestaron? ¿Qué emociones predominan en la obra? Alejandro, ¿cierto? Nos había mencionado dos. Nos dijo que los personajes se están atravesando un poco de ansiedad por la prueba y un poco de miedo por ver lo mismo. Ya bien, ¿cierto? Ahí Pablo destaca algo súper importante. Dice que a pesar de que los personajes estaban apurados, estaban nerviosos, siempre destacaba cierto el buen humor entre ellos, las bromas. Se menciona en más de una ocasión que se rían, ¿cierto? Bien ahí fue a notar también eso. ¿Alguna otra emoción que hayan notado o que hayan sentido ustedes también con la lectura? Quedamos entonces con la respuesta de Paula y la respuesta de Alejandro. Como se queda la respuesta completa, las emociones que predominan son el nerviosismo y la ansiedad frente a la prueba, aunque también siempre hay un buen humor entre ellos. Con eso ya tienen una buena respuesta completa. Y la quinta pregunta dice, ¿crees que el texto es una tragedia, una comedia o un drama? ¿Y qué elementos o por qué crees esto? Si necesitas que vuelva a la obra, puedo ir ahí para que puedas leer. Respondió todas las preguntas sin tener que volver al texto. Así que igual súper bien por eso. A veces es necesario, generalmente es necesario dar una segunda lectura. En este caso no ha sido necesario volver al texto. Así que tiene buena retención de contenido. Quinta pregunta entonces. ¿Es una tragedia, una comedia o un drama? ¿Y por qué? ¿O en qué elementos lo notan? Vamos para esto y la revisamos. Revisamos entonces la pregunta número 5. ¿Qué es el texto o la obra que leímos? ¿Era una tragedia? ¿Era una comedia? ¿O era un drama? De acuerdo a las características que vimos de cada una de ellas. ¿Cuál creen que encaja mejor? ¿Como tragedia, como comedia o drama? Ahí drama dice en el chat, ¿verdad? Igual habían dicho que era un drama. Ya 2 personas dicen que es un drama. 3 lugares. Ya. Acá les pregunto. Los personajes están atravesando, por ejemplo, cada uno el problema interno. Están con un problema interno y a la vez un problema externo. O es más bien una situación cotidiana. Acuérdense que había uno que trataba sobre temas cotidianos, sobre temas de lo que le pasaba a la gente común y corriente. ¿Ya? Ahí también está un drama. Ya, bien. Vamos a hacer la siguiente distinción. El drama generalmente trata temas más complejos. ¿Ya? Temas como la desigualdad social, la desigualdad entre hombres y mujeres. Y a la vez presenta personajes más complejos. Personajes que, aparte de tener un conflicto externo, tienen conflictos internos. ¿Ya? Todo lo que estoy diciendo es del drama. Tienen problemas externos, tienen problemas con su persona o con algo de ellos mismos. ¿Ya?
nos presenta todo eso en la obra que leímos. ¿Creen que reúne todas esas características? Que trata sobre un tema más bien profundo, busca la reflexión de quien vea o cheche esta obra. Bueno, pues era como una comedia. Ya, ahí tenemos otra posible respuesta. No, para las personas que creen que es un drama, primero. ¿Creen que reúne todas estas características que acabo de mencionar? Los personajes tienen problemas complejos e interiores, aparte de los problemas exteriores, o se ahonda tanto en lo que les pasa a los personajes. Vamos a hacer entonces esa aclaración. En este caso, la pregunta 5 correspondía a una comedia. ¿Ya? ¿En qué tienen que fijarse principalmente? En que el problema por el que están atravesando es un problema común, algo común de las personas. ¿Ya? Cualquiera podría estar atravesando por el nerviosismo de dar una prueba o de tener que prepararse para una prueba. Pero es un tema más bien cotidiano. No es un problema que insta tanto a la reflexión o a querer provocar algo cierto más profundo que les quiera ir visualizando esa obra. Se centra principalmente en la comedia, ¿cierto? De repente, no sé, si les pareció gracioso, puede no parecerle gracioso, pero trataba, ¿cierto?, de tener un poco de humor, cuando el personaje de Luz, ¿cierto?, dice, anoche soñé que me retaba por no saber rayar. ¿Ya? Trata como cierto de tener esos elementos que apelan a lo cómico. Pueden lograrlo o no, pero tenían ciertos elementos. Y lo principal en lo que tienen que fijarse era que trataba de un problema más bien cotidiano. Tenía personas comunes y corrientes. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es una comedia y no un drama en el caso que leímos? ¿Se entendió la diferencia? ¿Lo voy a volver a explicar si no quedó claro? Se entendió por qué era comedia y no drama en este caso. Súper bien. Lo último que tengo entonces para hoy. Nuestra pregunta de cierre. ¿Cómo explicarían de forma simple o con sus palabras en qué se diferencian los tres tipos de obras dramáticas que vimos? La cómica, la trágica y la dramática. ¿Cómo explicarían las diferencias con simples palabras? La forma más resumida que pueda. ¿Cómo dirían? La tragedia es esto, la comedia es esto y el drama es esto. ¿Alguien se anima a escribir una respuesta, un mensaje? Agradezco por su participación. Voy a dar 2 minutos igual. ¿Se alguien se anima ahí a explicar las diferencias? Si no, lo retomamos antes de cerrar la clase. La idea acá no es que se vayan tanto el contenido ni nada, sino que ver qué quedó esa información y cómo lo explicarían ustedes con sus palabras. Bien, unos minutitos. Vamos a volver a explicar ciertas las diferencias. Ya no quedaron. Si no hay alguna respuesta, entonces vamos a explicar nuevamente los tres tipos de obra. ¿Cómo diferenciar las tres? En primer lugar, hay que decir que la tragedia, el personaje principal siempre es un héroe o un semidios o alguien con características sobrehumanas. ¿Ya? Eso es la tragedia. Y ese personaje, a pesar de tener esas cualidades, siempre va a estar destinado a un destino fatal.
porque siempre se va a estar enfrentando a una fuerza que es superior a él. Eso es la tragedia. Tenemos entonces personajes con características sobrehumanas que enfrentan un destino fatal del cual no puede escapar. En cambio, en la comedia tenemos personajes comunes y corrientes, con temas también comunes y corrientes, que le pueden pasar a la mayoría, ¿cierto?, de la sociedad. Y en cuanto al drama, el drama generalmente se va a centrar en situaciones reales, pero más complejas, más macros. Como dijimos, ¿cierto?, anteriormente, la diferencia, no sé, puede ser la diferencia salarial entre hombres y mujeres, o algún tema que sea más profundo en la sociedad. Y además sus personajes también son más complejos. Los personajes no solo enfrentan lo que vienen afuera, no solo enfrentan el mundo, sino que también enfrentan sus propios problemas internos como personajes. Y también es cierto diferenciarlo de la comedia, en que el drama siempre va a mantener un tono serio y reflexivo sobre la situación que se esté representando. ¿Quedaron un poquito más claras las diferencias entre comedia y drama? Sí, profe. Ya, súper. Con eso entonces vamos finalizando nuestra clase. Por mi parte, desearles lo mejor para esta semana. Pueden retirarse ya, no hay problema. Y ojalá vernos, ¿cierto?, el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches. Chao. No, Paula, no te preocupes. Muchas gracias a ti por la participación y por la presencia.